Ya bueno, lo que vamos a ver hoy día entonces, primero lo que dejamos pendiente la semana pasada, que al final no les mostré las últimas tres librerías que habíamos visto. Vamos a ver un poco lo que son los outliers, las, y algunas librerías de Machine Learning, ¿ya? Y finalmente, la clase de hoy al menos, vamos a ver un resumen de lo que hemos visto para, a ver, no sé qué está sonando. Mm, ya. Y como les decía, unas librerías de Machine Learning que vamos a ver y el resumen del curso, que básicamente es explicar un poco todas las cosas que hemos hecho y resumir de alguna manera cuáles serían los pasos que ustedes tienen que seguir a la hora de realizar un análisis con Python en este caso, ¿ya? Bueno, como yo les dije en la clase pasada, existen varias librerías para visualizar. Nosotros en el curso elegimos Matplotlib porque es como la más conocida, la más sencilla. Pero hay varias más. Yo en la clase anterior le había explicado, o sea, le había nombrado Bokeh, Plotly y Seaborn, pero no se las mostré porque no había instalado las librerías. En este link que está acá hay varias más. En este link creo que hay 10 más librerías que si ustedes quieren pueden empezar a jugar con ellas, revisarlas, porque va a depender también cuál es más fácil a usted o cuál es más amigable o les gusta más por el diseño, qué sé yo. Bueno, vamos a pasar entonces al Júpiter. Ya. Ya, bueno, para esta ocasión voy a estar utilizando el Google Colab. Lo bueno de Google Colab, como les mencioné al principio ya de la clase, es que cumple la misma función que Jupyter, al igual que las otras herramientas que le mencioné, pero estas herramientas que están en línea, lo bueno es que trae la librería ya, no es necesario instalarlas. Entonces, de esta manera no vamos a tener problemas con que haya que instalar librería o otros problemas. Bueno, entonces, esto ya lo habíamos visto. Básicamente, este es el ejemplo de Matplotlib que está en la documentación. Y esta es la que habíamos visto, es la más sencilla. Ahora, yo le había mencionado Seaborn, y básicamente Seaborn lo que hace es darle otro estilo a nuestro gráfico. Esto ya es más estético, entonces ustedes pueden ingresar a Seaborn a ver la documentación. Y ahí pueden encontrar más detalles de lo que puede hacer, los gráficos que tiene, cómo cambiar, por ejemplo, diferentes estilos, colores, etc. Y para este ejemplo, yo saqué este archivo de Kaggle, que es la información de las acciones de Tesla desde el 2010, por ejemplo. Bueno, entonces lo que hacemos es leemos nuestro CSV en este caso, yo lo descargué y lo subí aquí al Google Colab. Ya, es importante que sepan que en Google Colab estos archivos que suben, por ejemplo yo subí este, pero me sirve solamente por la ejecución de este cuaderno, de este notebook. Cuando yo cierro, reinicio, o sea, cuando reinicio, se pierde estos archivos. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, para graficar esto con Seaborn, es exactamente igual es similar que con Matplotlib. Usamos el PLT, que es Matplotlib, ¿ya? Pero tenemos esto, que es Seaborn. Acá yo lo importé Seaborn como SNS, y acá yo puedo darle las diferentes opciones que tiene. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el estilo que cambié fue el Dark Grid, que sería el que se ve acá.
Y acá, por ejemplo, tenemos, esto lo vamos a cerrar. Ya, este es el otro, que es, bueno, está acá dibujado igual. Este es Bokeh, la librería Bokeh, y lo que tiene es que, chuta, lo que tiene es que tiene más opciones acá. Por ejemplo, ustedes pueden ver, tiene para mover el gráfico, para hacer zoom, por ejemplo, para guardar su gráfico. Y acá en este botón pueden ir a la documentación de Bokeh. Ya aquí exactamente lo mismo. Si quieren más herramientas, más opciones, diferentes tipos de gráficos, aquí va a estar toda la información. Aaron, hay alguien esperando. Ya, espera, tiro. Sí, ahí lo agregué, ya. Y tenemos, bueno, este es Bokeh, y finalmente está el Plotly. Hay que importar esto, import Plotly a Spy, y esta otra función. Abrimos nuestro CSV. A ver, espera un poquito. Y ahora sí, sorry, un problema en la casa. Entonces leemos el archivo, el CSV, que fue el que descargamos de Kaggle. Elegimos las columnas. Estas son opciones que están dadas por esta función, que también la pueden ver en Pandas ya, si recuerdan lo que vimos en las primeras clases. Entonces Pandas tiene la función redCSV y esta función tiene estos parámetros. El archivo que vamos a utilizar, tiene este parámetro que es qué columna vamos a utilizar, y tiene muchas otras más que también pueden ver en Pandas. ¿Ya? Si cualquier cosa, tienen alguna duda, van directo a Pandas Doc y ahí buscan. Y ahí pueden buscar, por ejemplo, la misma función esa que estamos usando, redCSV, la buscan. Y aquí pueden ver los parámetros. Permite todos estos parámetros. Entonces yo por ejemplo acá usamos la de las columnas, ¿cierto? El archivo, y ahí están todas las que se pueden utilizar. ¿Ya? Bueno, en principio utilizan solamente el archivo, abren el archivo y las columnas que van a usar. Después si quieren ponerle más, si van a estudiar más al respecto, bueno que vengan acá a esta página. Bueno, entonces aquí elegimos, por ejemplo, este archivo no se lo mostré, a ver si lo podemos ver. Bueno, por ejemplo, este archivo, el Tesla CSV, tiene la fecha, tiene el precio cuando abre la acción, el más alto del día, el más bajo cuando cierra, todos estos datos. Yo elegí en este caso para mostrar el gráfico solamente la fecha y cuando cierra. ¿Ya? Ahora sí, es que se corta de repente. Ahí sí. ¿Aló? ¿Ahí? ¿No se oye? ¿O sí? ¿O tú no escuchas? ¿Ahora? ¿Qué hago? Se escucha ahora, por lo menos por acá. ¿Se escucha? Sí, acá se escucha. Ya. Bueno, entonces ya abrimos el archivo, como les dije, y utilizamos en esta ocasión Plotly. Y para graficar Plotly, básicamente primero le decimos lo que queremos graficar. Esta es la forma, y acá llamamos esta función que finalmente hace el gráfico, por así decirlo. Y finalmente, acá guardamos la información esta que obtuvimos, que es básicamente que haga el gráfico con en el eje X la fecha y en el eje Y la información de nuestro data frame, la columna cuando está cerrado, ¿cierto?
Y acá data.show lo que hace es mostrar el gráfico aquí en el cuaderno. En este caso, esto es importante cuando usan el Google Colab para que se lo muestre directamente acá. Lo bueno de este gráfico, por ejemplo, es que igual tiene varias opciones. A ver, voy a aceptar a la gente. Lo bueno de este gráfico es que tiene varias opciones, por ejemplo, acá también. Ya, zoom, para moverse. Y además, lo bueno es que tiene que pueden ver cada punto. Entonces eso es súper útil igual, para ir viendo ahí su gráfico. Más interactivo que el resto. Esto, a ver, lo tenía acá también en... ¿O no lo abrí? Bueno, si ustedes lo quieren ver, como les decía, pueden probar en Google Colab o lo instalan. Tendrían que instalar acá Plotly, Bokeh, que es tal cual. Les voy a poner acá. Esto lo tienen que hacer no aquí, sino que en el... Como está, creo que está arriba en el Moodle, pero clic install Bokeh sería uno, el otro sería Plotly, así tal cual. Y así instalan la librería en su computador. O si no, usan simplemente este que está Google Colab o otros de los que vimos anteriormente. Ya, eso sería por los gráficos que quedamos. Y ya, entonces, como les decía, bueno, hay muchas más librerías, no solo de visualización, sino que hay millones de lo que se les ocurra por si quieren dedicarle tiempo a buscar después, cuando estén trabajando con sus datos. Pero estas son las que Matplotlib y Pandas, como les decía, son las que más se utilizan para data science. Pero hay muchas más, así que pueden buscar. Y en este link aquí, como les decía, hay 10 también que son bien utilizadas para visualización. Ya, lo siguiente que vamos a ver, el tema de los outliers, que es un poco igual lo que yo creo que le interesa a la mayoría. Una vez que ya tenemos claro, al menos lo más básico, que es cómo abrir los datos, cómo poder verlos quizás, poder manipular algunas columnas, ¿cierto? Nos interesa también poder detectar cuáles serían los datos que son anómalos dentro de nuestro set de datos. Básicamente los outliers entonces son puntos que no pertenecen a una cierta población, podríamos decir, y que sería una observación anormal que está como alejada del conjunto de datos o su comportamiento normal de este conjunto de datos. Bueno, para poder detectar estos puntos hay varias formas, ¿ya? Algunas de estas pueden ser, por ejemplo, esta que les voy a mencionar acá. Mañana el ejercicio que vamos a hacer en el práctico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, por ejemplo, estas dos, Z-score y QR, ¿ya? Que son como yo diría que las fórmulas más básicas o más fáciles para poder aplicar antes de cualquier cosa. Regresión lineal también se puede utilizar, pero básicamente estas dos. Mañana entonces, como les decía, vamos a ver esta en el práctico, con algún conjunto de datos, ya sea que pillemos en Kaggle o que podamos quizá incluso hasta simular nosotros. Bueno, y eso, como les mencionaba yo, era lo más fácil, sin aplicar muchas cosas más, ya más complejas, sino que son simples fórmulas que podemos programar nosotros mismos, podemos calcularlas creando nuestras propias funciones, por ejemplo. A ver, podríamos crear nuestra propia función Z-score, ¿cierto? Ya sabemos en Python crear funciones, podemos hacer operaciones, podemos eh, manipular los datos, entonces esto podría ser algo que pudiéramos hacer nosotros fácilmente. Sin embargo, bueno, mañana vamos a hacerlo así como a mano, estas dos al menos, pero también existen librerías que ya las tienen hechas, entonces igual podríamos de repente utilizar una librería, importar esta función y aplicarla, ¿ya? Y así pasa lo mismo con cualquier otra función o cualquier otro algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, que es lo que vamos a ver ahora.
Entonces, partimos de la base que es Machine Learning y una definición bien simple y bien como no muy científica o más, bueno, bien simple, es que es la ciencia y arte de programar computadoras con el objeto o el objetivo de que ellas puedan aprender de los datos. ¿Ya? Y tenemos dos, bueno, hay más, pero los principales serían el aprendizaje supervisado y no supervisado. En esta ocasión a nosotros nos interesa más el no supervisado, ya, pero el supervisado, por ejemplo, la definición, o al menos a qué se refiere cuando hablamos de supervisado, es que los datos que son de entrada de nuestro algoritmo están etiquetados. Esto puede ser más fácil de entender diciendo que nosotros los datos que le entregamos al algoritmo son casos que nosotros ya conocemos cuál va a ser el resultado. ¿Ya? En el caso de los fraudes de la tarjeta, por ejemplo, un escenario de aprendizaje supervisado es un escenario donde nosotros le entregamos la información de las transacciones, pero además le decimos que esa información de esa transacción en particular corresponde a un fraude, por ejemplo, o que esa combinación de datos no corresponde a un fraude, está correcto. Entonces a nosotros le entregarle esas etiquetas que serían si es fraude o no, ahí estaríamos hablando de un aprendizaje supervisado. En el otro caso que hay, que son, bueno, les decía que son los dos principales, hay otro, el no supervisado. Acá nosotros solamente le entregamos los datos, ya no le entregamos sin ninguna etiqueta en particular. Le entregamos solamente las combinaciones de los datos de las transacciones, por ejemplo, pero no le decimos cuál es fraude o no. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que el algoritmo sea capaz de acuerdo a ciertos atributos, parámetros que nosotros vamos a definir, que él los agrupe, de acuerdo a estos parámetros. ¿Ya? Entonces vamos a generar clusters en este caso. Vamos a generar grupos de datos. Entonces después cuando nosotros ingresemos otro dato, otra transacción por decirlo, en este ejemplo de las tarjetas de crédito, que entregamos otra combinación de datos de cierta transacción, él va a poder saber a qué grupo se asemeja más. ¿Ya? Este va a ser nosotros vamos a utilizar algunos algoritmos que son no supervisados. Bueno, para esto vamos a utilizar la librería Scikit y vamos a ver, mañana al menos vamos a ver el K-means, que es un algoritmo, pero estos son ejemplos, estos tres son ejemplos de los que uno pudiera utilizar. ¿Ya? Hay varios más, nosotros vamos a ver mañana este como ejemplo, junto con los otros dos que le mencioné, que era las fórmulas estas de el Z-score y el IQR, que es Interquantile Range. Entonces, la idea es que mañana bueno, primero que se instalen Scikit los que no lo han instalado, o que utilicen, como les digo, el Google Colab, que ya ahí está todo esto. Y, por ejemplo, que al tiro, si uno ve en la página de Scikit, sale al tiro el clustering y sale el Camins, por ejemplo, que ese va a ser uno de los que vamos a utilizar mañana. Y la idea es trabajar con algún set de datos y poder ser capaces de generar estos clusters y ser capaces de ver cómo se comportan los datos, si que hay anomalía o no. Bueno, y como les mencionaba, hay varios algoritmos más, pero el principal, o los principales son esos tres que mencioné en la presentación, que sería el Camins, el DBSCAN y el Isolation Forest, que mañana también vamos a entrar más en detalle en cómo trabaja este, por ejemplo, cómo trabaja el Camins, y si alcanzamos podemos explicar prácticamente también, para que se entienda mejor, los otros dos. Perdón, Harold, para instalar el Scikit es pip install, así como está, Scikit. Mira, no, creo que igual te lo va a tomar, pero acá sale exactamente cómo.
Ah, de ahí, no, ok. Mira, y scikit-learn, Ah, la guión, la, ok, sí. ok. Pero igual te recomiendo, no sé, si que empieces a jugar, o sea, a usar el Google Colab igual, porque es similar a Jupyter, pero como te decía, chuta, tiene, tiene la librería instalada y te queda el archivo guardado en la nube, lo puedes compartir, igual Sí, es sí, bien útil, ok, por si quieres probarlo. ok. Ya, entonces, bueno, eso sería el tema de Machine Learning y de los outliers. Y lo último que quería ver o mencionarles era el tema del resumen, que pudiéramos de alguna manera recapitular todo lo que hemos visto hasta ahora, pero no sé, voy a ver cuánto queda. Ya, bueno, entonces como recapitulando todo, va a ser un ejemplo nada más, o sea, más que un ejemplo vamos a ir viendo parte por parte cuáles serían las etapas. Bueno, a ver, no tengo la... Ya, sí, ahora en resumen, ya. Tengo el visual. Bueno, entonces, resumiendo, bueno, voy a poner esto de fondo. Eh, bueno, ¿qué fue lo que vimos? Nosotros vimos entonces, bueno, Python. A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, voy a ver si hay gente. No, presentar. Ya, bueno, el resumen entonces sería, nosotros partimos viendo Python, ¿cierto? Vimos lo básico, aprendimos un poco de introprogramación, el tema de variables, el tema de funciones, de ciclos, ¿cierto? Algunos tipos de datos, por ejemplo, enteros, strings, listas y diccionarios, que eso sería lo más importante que ustedes entiendan un poco en Python, el tema de variables y el tema de tipos de datos, que en este caso los tipos de datos eran las listas y los diccionarios, ya que voy a ponerlo acá mejor. Entonces, hay que bajarse. Ya, entonces teníamos, por ejemplo, las listas, ¿cierto? Cosa más importante, los diccionarios. Básicamente eran dato-valor, ¿cierto? O sea, clave-valor. Entonces le ponían una clave y un valor. Por ejemplo, ¿cierto? Y un valor. Se está comiendo. Ya, tenemos los diccionarios y eso es lo más importante. Otra cosa importante eran las funciones, ¿cierto? Que nosotros definíamos una función con dos puntos, después con la indentación, que es lo más importante, y podíamos definir, eh, por ejemplo, suma, le dábamos a como a b, y decíamos que retornara, por ejemplo, a más b. Entonces esa función nosotros la podíamos llamar después, ¿cierto? Y nos entregaba el valor, por ejemplo. ¿Ya? Eso era la base. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a utilizar harto en análisis de datos van a ser librerías. ¿Ya? Y las librerías, si bien recuerdan, eran el código, principalmente que escribió alguien más, y que está lleno de funciones, ya que está lleno de esto. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Importamos estas funciones, estas librerías, quiero decir, eh, y podíamos utilizar todas las funciones que estaban dentro de esta librería. ¿Ya? Entonces, que tengan claro eso principalmente. ¿Ya? Los tipos de datos que más se utilizan, que son la lista de diccionarios, ¿cierto? Las funciones, eh,
los ciclos también que igual vimos, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí podíamos hacer algo, hacer X cosas, ¿cierto? Imprimir algo. Y vimos también el if, la sentencia if. If hacemos tal cosa. Entonces con eso deberían estar más o menos claros. La idea es que igual, conociendo esto, que es lo básico, ¿cierto? Los tipos de datos, el for, el if, las funciones, también ustedes programen o traten de usar estas cosas. ¿Ya? Entonces después va a ser mucho más fácil cuando ustedes después trabajen con datos reales. Y no solo eso, sino una vez ya que han jugado un poquito con esto, empiecen a probar también otras funciones de Panda, porque las que vimos acá fueron las básicas, que eran para abrir los archivos, para poder obtener algunas columnas, poder modificarlas, pero en la práctica quizás ustedes no van a usar todas esas o van a usar otras. Entonces lo ideal es que traten de hacer cosas con ellas, o no sé, busquen un objetivo o algo que hagan en su trabajo, quizás que quieran simularlo con Python, lo vayan probando para que vayan averiguando qué otras funciones hay, que esas funciones, como decían, pueden encontrarlas acá están todas, para lo que ustedes quieran, y con eso ya después pueden trabajar mucho más fácil los datos. Entonces, ya que sabemos todo esto, nosotros sabemos que lo primero que tenemos que hacer cuando queremos trabajar con algún dataset es importar todas nuestras librerías, ¿cierto? Estas son las que más van a utilizar, Pandas y NumPy, y por ejemplo Matplotlib, ¿cierto? Para hacer los gráficos. ¿Ya? Ahora, como les decía, quizá a ustedes después les va a gustar Bokeh, o les va a gustar Plotly, etcétera. Ahí van a ustedes trabajar con su propia librería. Quizá después van a buscar en internet, van a querer hacer alguna operación en particular, y van a encontrar que existe una librería para hacer eso. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van a poder importar esas librerías. Después, que lo teníamos que hacer, lo primero es abrir nuestro archivo, ¿cierto? En este caso era Tesla. Y esto lo abríamos, o sea, se lo asignamos a una variable. En este caso, esta variable, bueno, puede tener cualquier nombre, ¿cierto? Datos, por ejemplo. Y aquí leíamos nuestro set de datos y nos lo asignamos a esta variable. Y que obteníamos acá, que era un data frame, ¿cierto? Que es la estructura básica de Pandas. Entonces, con eso ya ustedes pueden empezar a jugar, como les digo. O sea, la idea es que se empiecen a escribir código y a programar a ver qué pueden obtener. ¿Ya? Y qué más después. Leíamos el data frame, podíamos hacer operaciones con él, con diferentes funciones, dependiendo de lo que necesitemos. Esto es importante, entonces yo les podría explicar, no sé, podemos girar la tabla, pero quizá ustedes quieran hacer otro tipo de cosas. La primera, o sea, la segunda clase, no sé, cuando vimos algunas funciones, hubieron preguntas como por los duplicados, por ejemplo. ¿Cómo podíamos saber cuáles estaban duplicados? Había otra pregunta si podíamos de alguna manera pintarnos, no recuerdo si era pintar o colorear ciertas zonas de nuestro data frame. Entonces, por eso va a depender de cada uno. La idea es que intenten qué es lo que quieren hacer con su dato y busquen alguna función, alguna cosa. Y también que nos pregunten. La idea es que si tienen cualquier duda nos vayan preguntando qué cosas se pueden hacer, qué necesitan hacer y cómo los podemos ayudar. ¿Ya? Bueno, tenemos eso, que es como el resumen bien básico de lo que hemos visto. Mañana vamos a ver el tema de las funciones que le decían de Scikit. Vamos a ver prácticamente, vamos a identificar los outliers. Y las otras dos, el Z-score y ¿cómo se llama? Y el IQR. ¿Ya? Bueno, eso sería por mi parte por ahora. Fue bien corta esta clase, pero en realidad la idea es lo de mañana. Mañana es importante que va a ser lo práctico, ya para que puedan ver y hacerlo ustedes también
la identificación de la anomalía. Manuel, no sé si tiene algo que decir, quedan 2 minutos. Sí, vamos a un corte y dejemos la clase hasta acá, pero si quieren, luego de los 10 minutos nosotros vamos a estar por si hay alguna duda o comentario. Pero mañana seguiríamos con la clase de tratar de detectar las anomalías. Pero bueno, ahorita vamos a un break y si quieren luego, si tienen alguna duda o quieren repasar algo, podemos hacer eso en el segundo segmento de ahora. Así que bueno, voy a cortar y en 10 minutos volvemos por si alguien tiene alguna duda o quiere que le aclaremos algo, ¿vale? Y si no vuelve, el que no vuelve, bueno, nos vemos mañana. Si estás en Moodle y vas a descargar un archivo que es para Python, por lo menos en Windows, le tienes que dar botón derecho, guardar enlace como, y si te fijas, la extensión del archivo es IPYNB, lo guardas en donde tienes tu instalado, donde instalaste Jupyter. En mi caso, yo tengo que crear una carpeta, la guardé acá. No creo una carpeta en el escritorio, por ejemplo. Entonces, si yo lo guardo aquí, bueno, ya lo tengo guardado, después lo puedo abrir. Así que si quieres, después pruebas eso. Entonces, te repito. No, está perfecto. De hecho, lo acabo de hacer. Ok, claro, y lo puedes abrir desde el notebook también. Pruebas a ver y así te debería Ya lo funcionar. bajé. Qué tontería. Claro, sí, era sencillo. A mí me pasó también la primera vez igual porque cuando lo abres desde acá, te sale esto que no tiene sentido. Entonces, bueno, les quería mostrar cómo se ve en Windows, perdón, cómo se instala Scikit y Bokeh. En general, por lo menos a mí me funciona es si yo abro el Anaconda Prompt como administrador, para que no me vaya a correr ningún error. Y en el de Bokeh, ¿dónde está? Perdón, el Scikit. Bueno, en este caso ya yo lo tengo instalado y es lo que me está diciendo. Pero si no estuviese instalado, ustedes con abrir cualquiera de las librerías, buscar una sección que diga install, installation, instalar por supuesto, escojan el sistema operativo, acá yo tengo Windows y lo pueden, copian y pegan el mensaje, acá. Entonces, si lo hacemos con Bokeh, a ver, ¿dónde está? Por ejemplo, acá, conda install Bokeh. Creo que es este, a ver. Y él ahí debería conectarse y empezar a decir que se está instalando. Luego, cuando abran el notebook, aquí, si se fijan, te dice que sí, procedemos, le damos que sí, y él lo empieza a descargar e instalar. Luego lo tienen que dar instalar cuando abran el Jupyter como tal. Y así sería como se pone en Windows. Prueben entonces instalando para hoy o mañana temprano el Scikit. Si tienen algún problema, nos avisan. ¿Ves? Acá, si se ve la pantalla, está todo, dice, ok, listo. El Scikit ya yo lo tenía, pero el Bokeh, por ejemplo, yo no lo había instalado. Entonces pueden poner eso. Y bueno, y Harold creo que les va a mostrar cómo se pudiera instalar si usan Mac. Yo uso es Windows. Eso sería por mi parte. Y si tienen alguna otra duda o algo, la pueden decir en cualquier momento, que en este segmento aclararemos dudas para la clase de mañana. Ya que ahora minimicé esto y no sé dónde lo dejé.
Harold, esto me comió. Minimicé, esto es increíble, minimicé la barra de herramientas de Zoom y ahora no sé dónde está eso. Aquí es. Listo, perfecto. Listo, si puedes mostrar cómo se pone en Mac, Harold, porfa. A ver, en Mac fácil, o sea, más fácil encuentro yo que en Windows. Abres la terminal. Abres la terminal y, bueno, depende cómo instalaron Python. Si tienen Python, tienen que tener pip, que es para instalar paquetes de Python. Y es fácil, o sea, pip install y la librería nada más. En este caso puede ser Plotly o Plotly. Y eso no es fácil. Ahora, si tienen problemas con el pip, hay que hacer otras cosas, pero en primera instancia debería funcionarle con pip install directamente. O sea, es prácticamente igual que Windows. O sea, probablemente se copiaron de Windows, por si acaso. Eso. Todavía está instalando. Ah, sí, es que el internet. Y eso no sé qué más instalar. Tienen que instalar Scikit y, bueno, en realidad, si quieren no instalen nada y usan el Google Colab o Azure Notebooks, que son notebooks gratis en internet, que es lo mismo que Jupyter. Y está la librería instalada. Bueno, perfecto, chicos. Si nadie tiene ninguna duda, nos vemos entonces en la clase de mañana. Recuerden chismear un poquito en las páginas de Scikit, Matplotlib, Panda, cuáles son las librerías que hay, que pueden hacer, ver algunos blogs en Google. Si, por ejemplo, no saben mucho de estas cosas, yo me estuve metiendo en algunos blogs en Google y explican bastantes cosas también. Y bueno, cualquier duda nos avisan y nos vemos en la clase de mañana en la tarde. Recuerden que la clase de mañana es en el otro salón, el salón de los sábados, que está en la invitación en el correo. Pero bueno, cualquier cosa nos escriben. Bien. Antes de irme. Princesa, princesa. ¿Sí? Nada, solo quería cuidar. Claro. Una comidita. Bueno, cualquier otra cosa, si tienen alguna duda, nos escriben. Esto sería todo por hoy. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Cuídense mucho. Feliz noche. Igual, hasta luego, feliz noche, gracias, chao.